La clave del éxito de todo cristiano está en mantenerse debajo del altar de Dios. ¿Y qué representa estar debajo del altar de Dios? Eso lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 12 y capítulo 13, donde Dios llama a Abraham a que deje su parentela, que deje su tierra, y Abraham se separa de su parentela, se separa de su tierra, obedece al Señor y comienza a irse a trasladarse al área de Canaán. Abraham obedece a Dios. Y cuando llega a Canaán, la palabra del Señor dice que edificó un altar primero y luego plantó su tienda. Fíjese la secuencia de estas dos cosas que hace Abraham cuando llega al lugar que Dios le prometió. Primero edifica un altar y luego planta su tienda. Y tiene una tienda porque Abraham reconoce y sabe que él es peregrino en la tierra. Una vez ya Abraham establecido en Canaán con su altar y su tienda, resulta que en Canaán llega una época de hambre y Abraham se traslada a Egipto. Y cuando Abraham llega a Egipto, lugar donde aparentemente había muchas promesas de alimentos y habían promesas de cosas de valor, Abraham tiene que mentir, y una vez que él miente en aquel lugar, entonces tiene que volver a trasladarse de regreso a Canaán, y cuando llega a Canaán vuelve a estar debajo del altar de Dios. Entonces, amados, ¿qué estamos tratando de decirle con esto? Con esto decimos que estar bajo el altar de Dios es mucho más importante que estar en cualquier otro lugar. Bajo el altar de Dios siempre va a haber provisión. Bajo el altar de Dios siempre Dios va a tener compasión. Bajo el altar de Dios, Dios siempre te va a dar, aleluya, gracia. Bajo el altar de Dios, Dios siempre va a estar cubriéndote con sus alas. Bendito sea el Señor. Bajo el altar de Dios nada te va a faltar. Así que lo que tienes que hacer es que cuando estás debajo del altar de Dios, aleluya, y comienzan a pasar cosas a tu alrededor como hambre, aleluya, necesidades, tú tienes que afincarte y mantenerte firme debajo del altar de Dios. No huir como en este caso hizo Abraham, buscando beneficios, buscando, aleluya, un lugar donde comer. No, tenía que mantenerse debajo, aleluya, del altar de Dios. No, que Abraham se retira del altar de Dios, llega a Egipto, y cuando llega a Egipto tiene que mentir, tiene que inventárselas para poder sobrevivir, y el faraón se da cuenta, el faraón lo reprende, le dice que se tiene que marchar, y entonces ahí es cuando Abraham regresa al lugar de donde nunca se debió haber retirado, que era debajo del altar de Dios, allí en Canaán, altar que él había levantado para agradecer a Dios por sus promesas, agradecer a Dios por su, aleluya, por su gracia, agradecer a Dios por su amor, por su infinita misericordia. Y eso tenemos que hacer tú y yo, amados. Tenemos que mantenernos debajo del altar. La clave del éxito de todo cristiano está mantenernos bajo, aleluya, el altar de Dios. Allí es donde tenemos la seguridad. Allí es donde nosotros podemos, aleluya, estar en todo momento. No importa la dificultad que esté a nuestro alrededor. Debajo del altar de Dios hay bendición. Debajo del altar de Dios hay seguridad. Debajo del altar de Dios hay protección. Debajo del altar de Dios hay gracia. Debajo del altar de Dios hay poder. Debajo del altar de Dios hay sanidad. Debajo del altar de Dios hay liberación. Debajo del altar de Dios, gloria sea el Señor, está, aleluya, la misericordia maravillosa de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Así que si tú quieres tener éxito en la vida como cristiano, mantente bajo el altar de Dios, y yo te aseguro que nada te va a faltar. Alabado sea el Señor. No te alejes del altar de Dios para irte a Egipto buscando alimento, buscando cosas materiales. No, mantente debajo del altar de Dios y te aseguro que todo te va a marchar bien. Si te ha gustado este video, recuerda darle me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con cualquier otro amigo, amiga que esté necesitado de escuchar una palabra del Señor en este día. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.